El día de mi graduación universitaria, mis padres cancelaron mi celebración porque mi hermana menor dijo que se sentía opacada. Esa noche, tomé una mochila y 200 pesos y me fui para siempre. Un año después, mientras ellos suplicaban mi ayuda, yo ya había construido un imperio que jamás imaginaron. La lluvia caía sobre la ciudad de Guadalajara con esa insistencia melancólica que parece acompañar siempre los momentos decisivos. Yo, Diego Mendoza, de 22 años, miraba desde la ventana de mi habitación cómo las gotas resbalaban por el cristal mientras revisaba por última vez mi discurso de graduación. Me habían elegido como orador representante de mi generación en Ingeniería en Sistemas, el primer hijo de la familia Mendoza en graduarse con honores académicos. «Dieguito», llamó mi madre desde abajo, usando ese diminutivo que siempre me hacía sentir como un niño de 5 años. «Baja, tenemos algo importante que decirte». Al bajar las escaleras del departamento familiar en Colonia Americana, encontré a mis padres sentados en el sillón de la sala con esas expresiones que conocía demasiado bien, la mezcla de incomodidad y determinación que siempre precedía a una decepción. «Tu hermana Valeria no está bien», comenzó mi madre, Elena, jugando nerviosamente con su collar de perlas. «Se siente opacada por toda esta atención hacia ti». Mi padre, Roberto, asintió gravemente. «Hemos decidido posponer tu celebración de graduación. Valeria necesita que estemos para ella en este momento». El reloj de pared marcaba las 8:47 p.m. En exactamente 12 horas, estaría recibiendo mi diploma en el auditorio Telmex. «¿Están cancelando mi fiesta de graduación?», pregunté, con una calma que no sentía. «¿Porque Valeria tiene celos?». «No es cuestión de celos», corrigió mi madre con ese tono condescendiente que tanto detestaba. «Es que eres el mayor, Diego, debes entenderla». Valeria, 2 años menor que yo, había perfeccionado el arte de la manipulación emocional desde que tenía uso de razón. A los 7 años, si yo recibía un juguete nuevo, ella accidentalmente lo rompía. A los 15, si yo ganaba un concurso académico, ella desarrollaba misteriosas crisis de ansiedad que requerían toda la atención familiar. Ahora, a los 20, mientras yo me graduaba con honores, ella había abandonado su tercera carrera universitaria. ¿Saben cuánto trabajé para esto?, pregunté, sintiendo cómo mis manos comenzaban a temblar. Trabajé medio tiempo en la tienda de electrónicos para pagar mis libros. Estudié hasta las 3 a.m. mientras ustedes financiaban sus viajes de descubrimiento personal a la playa. «Eso no es justo», protestó mi padre. «Valeria es especial, necesita nuestro apoyo». «¿Y yo qué necesito?», pregunté, mirándolos fijamente. «¿Cuándo han celebrado algún logro mío sin convertirlo en una tragedia familiar?». Los primeros meses después de dejar la casa familiar fueron los más oscuros y difíciles de mi vida. La habitación que alquilé por 1,500 pesos mensuales en el barrio de Oblatos medía exactamente 3 por 3 metros, y las paredes estaban tan delgadas que podía escuchar cada discusión de mis vecinos. Pero era mía. Por primera vez en 22 años, tenía un espacio donde nadie me exigía anteponer los caprichos de Valeria a mis propias necesidades. Las mañanas comenzaban a las 5 a.m. Mientras la ciudad aún dormía, yo ya estaba en la computadora pública de la biblioteca municipal buscando trabajos freelance en plataformas internacionales. Mis conocimientos en programación, adquiridos a escondidas durante noches enteras mientras mi familia dormía, comenzaron a dar frutos más rápido de lo que esperaba. Mi primer cliente fue una startup canadiense que necesitaba ayuda con su aplicación móvil. El pago, $500 por un trabajo que completé en 3 días. Para ellos, era una suma insignificante. Para mí, representaba 2 meses de renta y la confirmación de que estaba en el camino correcto. Pero no todo fue tan lineal. Hubo semanas enteras donde mi dieta consistió en sopas instantáneas y pan Bimbo, noches donde el único sonido en mi pequeña habitación era el de mi estómago rugiendo de hambre. Momentos de duda donde me preguntaba si no había sido demasiado orgulloso, si debería haber aguantado un poco más. La soledad era mi compañera constante. Extrañaba a mis padres, a pesar de todo. Extrañaba la comodidad de tener un refrigerador siempre lleno, una cama cálida, alguien que preguntara «¿Cómo estás?», aunque fuera por compromiso. 3 meses después de mi partida, recibí el primer mensaje de mi madre. No era para saber cómo estaba, ni para disculparse.
Decía simplemente: Valeria te extraña, ya deja de hacer tu drama y vuelve a casa. Leí ese mensaje una y otra vez, sintiendo cómo la vieja culpa familiar intentaba apoderarse de mí. Por un momento casi respondí, casi cedía, pero entonces recordé la noche de mi graduación, la mirada de desdén de Valeria cuando recibí mi diploma, la indiferencia de mis padres mientras otros familiares celebraban a sus hijos. No respondí. En su lugar, me concentré en construir. Mi negocio de desarrollo de software comenzó a crecer de manera orgánica. Lo que empezó como trabajos freelance ocasionales se convirtió en contratos recurrentes. Un cliente me recomendó con otro, y ese con 3 más. Para el 6º mes ya tenía ingresos estables y había podido comprar mi propia laptop. Fue entonces cuando conocí a Sofía. La encontré en un café de Chapultepec donde solía trabajar. Ella estaba estudiando arquitectura y, como yo, buscaba escapar de las expectativas familiares. Su padre quería que fuera abogada, el mío que fuera menos problemático. Encontramos consuelo el uno en el otro. ¿Nunca piensas en volver?, me preguntó una noche mientras compartíamos un pastel en mi pequeño departamento que ya había mejorado considerablemente. Todos los días, admití, pero volver significaría convertirme de nuevo en la versión de mí mismo que ellos quieren que sea, y esa persona ya no existe. Para el 8º mes, contraté a mi primer empleado, Carlos, un joven programador de 19 años que me recordaba a mí mismo, talentoso pero sin oportunidades. Juntos, desarrollamos una aplicación de gestión de inventarios para pequeñas empresas que se volvió inesperadamente popular. El éxito llegó más rápido de lo que nadie, incluyéndome a mí mismo, hubiera podido predecir. Para el 10º mes, Mendoza Solutions tenía 4 empleados y oficinas propias en un edificio modesto pero funcional en el centro de la ciudad. Fue entonces cuando recibí la llamada que sabía que eventualmente llegaría. «Diego», dijo la voz de mi madre al otro lado de la línea. Sonaba diferente, más vulnerable, menos segura. «Tu padre tuvo un pequeño accidente en el trabajo». Por un momento el mundo se detuvo. A pesar de todo, todavía lo amaba. «¿Está bien?», pregunté, tratando de mantener la calma. Sí, respondió rápidamente, pero estamos pasando por una mala racha, las cosas no han sido fáciles. Ahí estaba. No era una reconciliación genuina, era una transacción disfrazada de preocupación familiar. «¿Qué necesitan?», pregunté directamente, sabiendo perfectamente la respuesta. «Valeria quiere estudiar diseño de interiores», explicó. «Pero la matrícula es, bueno, más de lo que podemos pagar en este momento». El patrón se repetía, siempre se trataba de Valeria, siempre. «Lo pensaré», dije antes de colgar. Esa noche, Sofía me encontró mirando por la ventana de nuestra oficina, observando las luces de la ciudad que ahora me sentía dueño de conquistar. «¿Vas a ayudarlos?», preguntó suavemente. «No lo sé», respondió honestamente. «Parte de mí quiere decir que no por principio. Otra parte recuerda que a pesar de todo, son mi familia». «El perdón no significa permitir que te lastimen de nuevo», dijo tomando mi mano. «Significa soltar el rencor para que no te envenene». Al día siguiente, recibí un mensaje de Valeria. No era el tono arrogante al que estaba acostumbrado, sino algo diferente, más medido, casi humilde. «Hola Diego, sé que no nos llevamos bien, pero realmente quiero cambiar las cosas. ¿Podemos hablar?». Contra todo instinto de autoconservación, acepté encontrarme con ella. El restaurante donde quedamos era uno de esos lugares modernos en Andares que antes no podía ni soñar con visitar. Cuando llegué, Valeria ya estaba allí, vestida con sencillez, sin las marcas caras que siempre exigía. «Te ves bien», dijo, y por primera vez en años sonó sincera. «Tú también», respondí, manteniendo la guardia alta. La conversación fue incómoda al principio, llena de silencios elocuentes y miradas que evitaban el contacto, pero gradualmente comenzó a abrirse. «Sabes», dijo, jugando con su cuchara, «nunca me di cuenta de lo mucho que te lastimábamos. Siempre pensé que eras fuerte, que no te afectaba». «Todo me afectaba», confesé, «solo aprendí a no mostrarlo». Ella bajó la mirada. «Lo sé ahora. Después de que te fuiste, las cosas cambiaron. Mamá y papá empezaron a enfocarse en mí de una manera diferente, más exigente, menos indulgentes. Por primera vez, vi a la hermana que podría haber tenido, no la rival celosa, sino a una joven vulnerable y confundida». «¿Por qué estás diciendo todo esto?», pregunté. «Porque quiero cambiar», respondió, y esta vez había llantas verdaderas en sus ojos. «Quiero ser mejor y necesito tu ayuda». La vieja alarma sonó en mi cabeza.
¿Era esto otra manipulación más sofisticada? ¿Qué clase de ayuda? Quiero estudiar, dijo con determinación, de verdad esta vez, pero no quiero el dinero de mamá y papá. Quiero ganármelo. ¿Hay algún trabajo en tu empresa para mí? Puedo aprender, puedo esforzarme. La petición me tomó por completa sorpresa. No era el dinero lo que pedía, era una oportunidad, una posibilidad de redimirse. Lo pensaré, dije, y esta vez no era una excusa para cortar la conversación. Esa noche hablé con Sofía y con mi equipo. Carlos fue el más escéptico. Jefe, con todo respeto, ¿estás seguro? La historia que me contaste de tu familia no suena bien. No estoy seguro de nada, admití. Pero si le doy oportunidad a extraños todos los días cuando contratamos nuevo personal, ¿no debería dársela a mi propia hermana? La decisión final fue mía, y opté por la esperanza. Al día siguiente, llamé a Valeria y le ofrecí un puesto como asistente administrativa, el nivel más bajo en la empresa, con un salario modesto pero justo. Tendrás que ganarte cada promoción, le advertí, y si intentas algún juego, estarás fuera inmediatamente. Entendido, dijo, y por primera vez en nuestra vida sentí que estábamos en igualdad de condiciones. Las primeras semanas fueron incómodas. Valeria llegaba puntual, vestida de manera profesional, haciendo las tareas más mundanas sin quejarse. Mis empleados la vigilaban con recelo, esperando que mostrara el comportamiento entitled del que les había hablado. Pero para sorpresa de todos, especialmente la mía, Valeria resultó ser una trabajadora dedicada y capaz. Aprendió rápido, aceptaba críticas constructivas y, lo más importante, trataba a todos con respeto. Un mes después de que comenzara a trabajar con nosotros, recibí otra llamada de mis padres. Esta vez querían vernos a Valeria y a mí juntos. La cena en la casa familiar fue una experiencia surreal. Mis padres me recibieron con una mezcla de orgullo y vergüenza, como si no supieran cómo tratar al hijo pródigo que había regresado triunfante. Tu hermana nos ha estado contando maravillas sobre tu empresa, dijo mi madre, sirviéndome más comida de la que podría comer en una semana. Añadió mi padre, evitando mi mirada. Valeria permaneció en silencio durante la mayor parte de la cena, observando la dinámica familiar con nuevos ojos. Fue cuando llegó el postre que mi madre finalmente abordó el tema que todos estábamos evitando. Diego, cariño, comenzó, con ese tono suave que siempre usaba antes de pedir algo. Sabemos que las cosas han sido difíciles, pero ahora que estás tan bien establecido y con Valeria trabajando contigo, quizá podrías considerar ayudar con algunos gastos de la casa. Ahí estaba. El patrón se repetía, solo que esta vez la fachada era más sofisticada. ¿Qué clase de gastos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Bueno, dijo mi padre, la hipoteca principalmente y los tratamientos de tu madre para la ansiedad. Miré a Valeria esperando que dijera algo, pero ella permaneció callada. ¿Un Losedi?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella suspiró. Sé que no tienes razones para creerme, pero yo no tuve nada que ver con esto. De hecho, tengo algo que quizá deberías ver. De su bolso sacó una carpeta con documentos, estados de cuenta, facturas, contratos. ¿Qué es esto?, pregunté. La verdad sobre la situación financiera de mamá, dijo gravemente. No es tan mala como te hacen creer. De hecho, podrían pagar la hipoteca sin problemas si no estuvieran financiando el estudio interminable de mi prima Clara. Revisé los documentos rápidamente. Ella tenía razón. Mis padres no estaban en la ruina. Estaban eligiendo mal gastar su dinero en los caprichos de los demás, como siempre lo habían hecho. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté. Porque estoy harta de sus juegos, respondió con determinación. Y porque quiero que sepas que yo he cambiado, de verdad. Esa noche, mientras revisaba los documentos que Valeria me había dado, entendí que la dinámica familiar estaba cambiando. Pero lo que no sabía era que los cimientos de mi imperio estaban a punto de ser probados de 6 meses después de que Valeria comenzara a trabajar conmigo, Mendoza Solutions había crecido hasta convertirse en una empresa con 30 empleados y oficinas en 2 estados. La aplicación de gestión de inventarios que habíamos desarrollado se había viralizado entre pequeñas y medianas empresas, y estábamos en negociaciones para una posible adquisición por parte de un conglomerado tecnológico internacional. Una tarde de octubre, mientras revisaba los términos de la oferta de adquisición con Sofía y Carlos, recibí una llamada urgente de Valeria. «Diego, necesito que vengas a la oficina central inmediatamente», dijo su voz tensa y preocupada. «Hay un problema con el servidor principal». El tono de su voz me alertó de que esto era más grave que una simple falla técnica. Cuando llegué a las oficinas, encontré a mi equipo de sistemas en estado de pánico. «Es un ataque coordinado»,
explicó Carlos, su rostro pálido. Alguien accedió a nuestros sistemas centrales y está borrando datos críticos de clientes. Mientras trabajábamos contrarreloj para contener el daño, descubrimos algo aún más alarmante. El ataque venía desde dentro de nuestra red. Alguien con acceso privilegiado había facilitado la entrada a los hackers. Las investigaciones internas apuntaban inicialmente a Valeria. Ella tenía las credenciales de acceso, el conocimiento de nuestros sistemas y, según algunos empleados, había estado llegando temprano y saliendo tarde sin razón aparente. La confrontación fue una de las más difíciles de mi vida. ¿Tú tienes algo que ver con esto?, le pregunté directamente en mi oficina con Carlos y Sofía como testigos. Las lágrimas llenaron sus ojos instantáneamente. ¿En serio me estás preguntando eso? ¿Después de todo lo que he hecho para ganarme tu confianza? Las pruebas apuntan hacia ti, dije fríamente, aunque cada palabra me dolía físicamente. Fue entonces cuando Sofía intervino. Esperen, hay algo que no cuadra. Señaló los registros de acceso. Valeria tenía las credenciales, pero el patrón de acceso coincide con los horarios en que ella estaba en reuniones contigo, Diego. Revisamos las grabaciones de seguridad y descubrimos la verdad impactante. Había sido Carlos, mi primer empleado, mi mano derecha, el hombre en quien más confiaba. Cuando lo confrontamos, se derrumbó. Me ofrecieron 2 millones de pesos, admitió entre lágrimas. Una empresa competidora quería sabotearnos antes de la adquisición. La traición me dejó sin aliento, pero lo peor estaba por venir. Mientras lidiábamos con la crisis interna, recibí una visita inesperada de mis padres. No venían a apoyarme, venían con una demanda. Queremos nuestra parte, anunció mi padre sin preámbulos. Ayudamos a financiar tus estudios. Sin eso, nunca habrías tenido esta empresa. La afirmación era tan absurda que casi me río. Ustedes no financiaron mis estudios. Trabajé desde los 16 para pagar mi educación. Pero vivías bajo nuestro techo. Usaste nuestros recursos. La ley nos da derecho a una parte de tu éxito. En ese momento entendí la verdadera razón por la que Valeria había entrado a trabajar conmigo. Había sido parte de su plan desde el principio, pero cuando me giré hacia ella, lista para expresar mi decepción, vi su rostro de horror genuino. Yo no sabía nada de esto, juró, mirando a nuestros padres con incredulidad. Te lo prometo, Diego. La escena se volvió caótica. Mis padres acusando a Valeria de traicionarlos por ponerse de mi lado, Valeria gritando que estaba harta de sus manipulaciones, y yo, en el medio, sintiendo cómo cada fundamento de mi mundo se resquebrajaba. Fue Sofía quien restauró el orden. Basta, dijo con una autoridad que silenció la habitación. Diego, tenemos una empresa que salvar. Ustedes, miró a mis padres, tienen 5 minutos para irse antes de que llame a seguridad. Después de que se fueron, nos enfrentamos a la tarea monumental de reconstruir lo que Carlos había destruido. Trabajamos 72 horas seguidas, con Valeria demostrando una lealtad y competencia que me sorprendió gratamente. Sabía que no podía ser tú, le dije durante una pausa para café a las 3 de la mañana. Todavía me duele que lo hayas dudado, respondió, pero su sonrisa era comprensiva. La crisis nos unió de manera que nada más hubiera podido. Cuando finalmente contenemos el daño y aseguramos nuestros sistemas, éramos más que hermanos, éramos socios. Pero el precio había sido alto. La adquisición se canceló, perdimos varios clientes importantes y tuvimos que despedir a la mitad de nuestro personal. Fue en medio de esta reconstrucción que Valeria me hizo una confesión que cambiaría todo. ¿Hay algo que debes saber sobre mamá y papá?, dijo una noche mientras trabajábamos tarde. No solo querían dinero de ti, están involucrados con la empresa que intentó sabotearnos. La revelación me dejó paralizado. Mis propios padres habían conspirado para destruir todo lo que había construido. ¿Cómo lo sabes?, pregunté, temiendo la respuesta. Porque me acercaron primero a mí, admitió, con lágrimas en los ojos. Me ofrecieron un porcentaje si les ayudaba a convencerte de vender la empresa a su socio. Cuando me negué, fueron con Carlos. La traición era tan profunda que casi no podía procesarla. Pero en lugar de derrumbarme, algo dentro de mí se endureció. ¿Tienes pruebas?, pregunté, con una calma que no sentía. Ella asintió, sacando su teléfono. Al día siguiente confronté a mis padres con la evidencia. Su reacción no fue de arrepentimiento, sino de justificación. Solo estábamos tratando de proteger nuestro legado familiar, argumentó mi padre. Esta empresa debería ser para la familia, no solo para ti. Ustedes perdieron cualquier derecho a llamarme familia, respondí, y por primera vez lo dije completamente convencido. El proceso legal que siguió fue doloroso pero necesario. Mis padres fueron acusados de conspiración industrial y fraude. A cambio de no enfrentar cargos penales, aceptaron firmar un acuerdo donde renunciaban a cualquier reclamo sobre mi empresa y cortaban todo contacto conmigo.
La mañana que firmaron los documentos, recibí un mensaje de mi madre. Nunca debiste haberte ido de casa. Mi respuesta fue simple. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Con la trapeta familiar eliminada, Valeria y yo nos dedicamos a reconstruir la empresa. Esta vez, con ella como mi socia oficial. ¿Por qué? Le pregunté una tarde mientras revisaba los planes de expansión. Podrías haberte unido a ellos y tenido una vida fácil, respondió, pero su sonrisa era comprensiva. Porque finalmente entendí que el amor verdadero no se trata de control o manipulación, se trata de respeto. Y tú siempre me has respetado, incluso cuando no lo merecía. Los meses siguientes fueron de crecimiento exponencial. Lanzamos una nueva línea de productos de seguridad digital que se volvió un éxito instantáneo. Para el primer aniversario de la crisis, éramos más fuertes y rentables que nunca. Hoy, mirando desde mi oficina en el piso 25 de nuestro nuevo edificio corporativo, entiendo que algunas tormentas no vienen a destruirnos, sino a limpiar el camino para algo mejor. Valeria está a cargo de operaciones y se ha convertido en una ejecutiva brillante. Sofía y yo estamos comprometidos, construyendo una relación basada en la igualdad y el respeto mutuo que nunca conocí en mi familia de origen. A veces, cuando paso por la casa donde crecí, me pregunto cómo sería mi vida si hubiera aceptado mi papel como el hijo invisible. Pero luego, miro todo lo que he construido y sé que valió cada momento de dolor. Porque al final, descubrí que la familia no se trata de la sangre que compartes, sino de las personas que eligen amarte y respetarte por quien eres, no por lo que pueden obtener de ti. Y que el éxito más grande no se mide en cifras bancarias, sino en la paz de saber que eres dueño de tu propia vida, sin deudas emocionales que pagar ni expectativas ajenas que cumplir. 2 años después de la tormenta perfecta que casi destruye todo lo que había construido, me encontraba en el jardín de la casa que Sofía y yo habíamos comprado en el bosque de la primavera. El sol de la mañana se filtraba entre los pinos, iluminando los papeles que tenía frente a mí, los documentos finales para convertir Mendoza Solutions en una empresa de propiedad parcial de los empleados. Valeria llegó puntual como siempre, con su tableta bajo el brazo y una sonrisa que ya no tenía rastros de la joven insegura que llegó a mi oficina 3 años atrás. ¿Listo para cambiar el mundo corporativo?, preguntó, sentándose frente a mí. Empezando por el nuestro, respondí pasándole los documentos. Mientras revisábamos los detalles, no podía evitar maravillarme del camino que habíamos recorrido. De aquel joven que salió de su casa con una mochila y 200 pesos, al hombre que ahora dirigía una empresa valorada en 50 millones de pesos, con 120 empleados y presencia en 5 países. Pero el éxito más grande no estaba en las cifras, sino en la transformación que habíamos logrado como familia. Valeria se había convertido no solo en mi socia más confiable, sino en mi mejor amiga. Juntos habíamos roto el ciclo de manipulación y codependencia que había definido nuestra infancia. «Recibí un correo anoche», dijo Valeria, rompiendo el silencio. «De mamá». Dejé los documentos a un lado. Después del acuerdo legal, no había tenido contacto con mis padres. Sabía, por informes periódicos de mi abogado, que estaban viviendo modestamente pero cómodamente en una casa que Valeria les ayudaba a mantener, bajo estrictas condiciones de no contacto. ¿Y?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. «Papá está enfermo», dijo suavemente. «El corazón. No es grave, pero quería que lo supieras». El silencio se extendió entre nosotros, cargado de años de dolor y decepción. Finalmente, hablé. «¿Qué quieres que haga?» «Nada», respondió inmediatamente. «Solo pensé que debías saberlo. He estado yendo a verlos cada 2 semanas. Papá ha cambiado, Diego. De verdad». Meses pasaron antes de que decidiera verlos. La decisión final llegó una tarde de diciembre, cuando encontré una vieja foto de nuestra familia en un libro que estaba empacando para donar. Éramos niños, Valeria y yo, sentados en los hombros de nuestro padre durante una fiesta navideña. Los 4 sonreíamos genuinamente felices. Fue esa imagen la que me llevó a llamar a Valeria al día siguiente. «Quiero verlos», dije simplemente. La reunión fue en un restaurante neutral, lejos de los fantasmas del pasado. Cuando llegué, ellos ya estaban allí, sentados en una mesa junto a la ventana. Mis padres parecían haber envejecido 20 años en 2. «Diego», dijo mi madre, su voz un susurro. «Madre», respondí, manteniendo la distancia emocional que tanto me había costado construir. La conversación fue torpe al principio, llena de silencios elocuentes y miradas que evitaban el contacto. Pero gradualmente comenzaron a hablar, no para pedir ni justificar, sino para compartir.
Tu empresa. Hemos leído sobre ella en las revistas, dijo mi padre. Su voz sonaba diferente, más suave, menos arrogante. Estamos orgullosos. La palabra cayó entre nosotros como una bomba. En 25 años nunca la había escuchado de sus labios dirigida a mí. Gracias, respondí, sintiendo cómo algo se desprendía dentro de mí. Fue mi madre quien finalmente abordó el elefante en la habitación. Lo sentimos, dijo, y por primera vez vi telas genuinas en sus ojos, no solo por lo de la empresa, por todo, por no verte, por no celebrarte, por hacerte sentir que no era suficiente. Las palabras, tan simples y tan tardías, tuvieron un efecto extraño en mí. No provocaron la liberación emocional que siempre imaginé, sino una tranquila aceptación. El pasado es el pasado, dije. No podemos cambiarlo, solo podemos decidir qué hacemos con el presente. Esa reunión marcó el comienzo de un nuevo tipo de relación, una basada no en la obligación o la culpa, sino en elecciones conscientes. Comencé a verlos ocasionalmente, siempre en lugares públicos, siempre con límites claros. Un año después de esa primera reunión, recibí la llamada que sabía que eventualmente llegaría. Mi padre había sufrido un infarto masivo. Cuando llegué al hospital, encontré a mi madre sola en la sala de espera, pareciendo más pequeña y vulnerable que nunca. Él preguntó por ti, dijo, tomando mi mano. Sentado junto a su cama, viendo a ese hombre que una vez me parecía un gigante reducido ahora a la fragilidad de la enfermedad, sentí cómo las últimas paredes alrededor de mi corazón se desmoronaban. Te quiero, hijo, murmuró, sus ojos nublados por la medicación. Yo también te quiero, papá, respondí, y por primera vez en años lo decía sin resentimiento. Su recuperación fue lenta pero milagrosa, y en ese proceso encontramos la redención que ninguno de nosotros sabía que necesitábamos. Hoy, 5 años después de esos eventos, mi vida es radicalmente diferente de lo que alguna vez imaginé. Mendoza Solutions es ahora una corporación con más de 300 empleados, pero lo que más me orgullece no son las cifras, sino el hecho de que el 40% de la empresa es propiedad de quienes trabajan en ella. Valeria está casada con un maravilloso hombre que la trata como la reina que siempre debió ser, y son padres de una niña que nunca conocerá la dinámica tóxica que una vez definió a nuestra familia. Sofía y yo tenemos 2 hijos, un niño y una niña, a quienes estamos criando con los valores que tanto luché por encontrar: respeto, comunicación honesta y la libertad de ser quienes son, no quienes nosotros queremos que sean. Mis padres viven en una casita que les compré cerca de nosotros. Visitamos cada domingo, compartiendo comidas donde la conversación fluye fácilmente, sin las tensiones del pasado. Han llegado a ser los abuelos que nunca fueron padres, pacientes, presentes, amorosos. El viaje no ha sido perfecto en todo el tiempo. Todavía hay días en que las viejas heridas pican, momentos en que la desconfianza ancestral intenta reaparecer. Pero hemos aprendido a navegarlos juntos con honestidad y compasión. La semana pasada, mientras celebraba el 10º aniversario de la noche que dejé mi casa natal, me senté con mi hijo de 5 años en el jardín. «Papá», preguntó, «¿alguna vez te perdiste?» Sonreí, acariciando su cabello. «Sí, hijito, muchas veces. Pero cada vez que me perdía, aprendí un nuevo camino a casa». Y en ese momento entendí la verdad más profunda de todas, que el perdón no se trata de excusar el comportamiento de otros, ni de olvidar el dolor causado. Se trata de liberarse del peso de llevar ese dolor para siempre. El éxito más grande de mi vida no está en los edificios que llevan mi nombre, ni en las cuentas bancarias, ni siquiera en la empresa que construí desde cero. Está en esta mesa de domingo, rodeado de las personas que he elegido amar y que me eligen amar de vuelta. En la capacidad de mi hija expresar sus necesidades sin miedo, en la sonrisa de mi madre cuando juega con sus nietos, en la paz que llena mi hogar cada noche. Porque al final descubrí que la verdadera riqueza no se mide en lo que acumulas, sino en lo que puedes dar. No en lo que construyes, sino en los cimientos que dejas para que otros construyan sobre ellos. Y que el legado más perdurable no es el que escribes en tu testamento, sino el que vives cada día en tus acciones y en tu amor. Y así termina esta historia. Una historia que comenzó con dolor y traición, pero que encontró su final en el perdón y la reconstrucción. La vida nos pone a prueba, nos enfrenta con nuestras tormentas más oscuras, pero al final siempre nos da la oportunidad de elegir quiénes queremos ser. Si esta historia resonó contigo,
Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia o has tenido que luchar por tu lugar en el mundo, quiero que sepas que no estás solo. Queremos saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que poner límites con tu familia? ¿Crees que Diego hizo lo correcto al perdonar al final? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Cada historia que compartes nos ayuda a crear una comunidad más fuerte, donde nadie se sienta solo en sus luchas. ¿Quieres más historias como esta? Suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos relatos reales sobre familias tóxicas, límites saludables y el camino hacia la libertad emocional. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que ponerse primero no es egoísmo, es supervivencia. Porque como aprendió Diego, a veces la familia que eliges termina siendo más real que la que te tocó por sangre. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando el arte de sanar.